Tenemos entonces ya lista la entrevista con Eric Eduardo Palma. ¿Está listo? Muy bien, para que se una. Alcancemos a hablar de los 12 puntos, pero con él podemos hablar de esta fórmula, ¿no? Exactamente. ¿Cómo van a trabajar? Una vez que tiene esos límites establecidos, igual tiene que redactar una constitución. ¿Y cuál es el mecanismo para hacer eso? Un mecanismo con 3 distintas instituciones, increíble. Solamente una elegida democráticamente, que además va a ser un Senado constitucional, porque el sistema electoral es del Senado. Ustedes dijeron, no, que en la convención al final hicieron un experimento sin precedentes, que en realidad era copiar el mecanismo electoral de la Cámara Baja, y ahora vamos a copiar el sistema electoral de la Cámara Alta. Entonces, un Senado constitucional, y además pauteado por una comisión de expertos, ¿no es cierto? Y una comisión experta se llama específicamente, y un comité técnico. Entonces vamos a hablar de ese mecanismo de trabajo. Eric Palma con nosotros. Ya se une a esta conversación. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por unirte a esta conversación en que, mira, llegamos a analizar solamente como estos 12 puntos y los más escandalosos realmente para nosotros. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Hola, buenos días. Saludos a los panelistas y a tu persona. Sí, los he venido escuchando y... Bueno, como comentaba por ahí algunos de las personas que participan de tu programa, ¿verdad? A través de las redes, lo embargaba una profunda tristeza, ¿no? Una desazón ante este acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que la primera reacción probablemente de las personas que han venido luchando con ahínco por décadas por tener una nueva constitución ante este acuerdo es de desazón, de tristeza, de ver cómo se entregó una cuestión tan relevante como era la elección 100% del órgano constituyente con el fin de alcanzar un acuerdo, ¿no? Entonces, lo primero, plantear esto, ¿no? Que es preocupante que se haya arribado a esta solución. Cuando te refieres, Eric, a esto, ¿verdad? ¿Te refieres a la elección que hubo en octubre del 2020, cuando elegimos que mixta no, digamos, en un 80%? Pero no solo eso, Alex, sino que también es lo que nosotros hicimos, los que hemos luchado por la Asamblea Constituyente. Yo vengo del año 2002, luchando esta cuestión. 20 años. ¿Qué es lo que hemos luchado? Lo que hemos luchado es por tener un órgano democrático que sea representativo de la voluntad popular, que se encargue de redactar un proyecto de constitución para presentar al país. Logramos en alguna medida que eso fuera así en el proceso que terminó con el rechazo, ¿no? Yo quisiera en ese sentido recordar lo que tú planteaste en el programa del anterior, del día de ayer, entiendo. Porque tú hacías ver que inicialmente el acuerdo de noviembre era un pésimo acuerdo. Y es correcto. Ese acuerdo se mejoró después, producto precisamente de las discordancias y las presiones, pero ese era un pésimo acuerdo. En eso, de hecho, muchos de nosotros salimos a rechazarlo, porque no tenía nada que ver con la lucha histórica que habíamos llevado adelante. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Este es un pésimo acuerdo desde el punto de vista de la lucha que se ha dado durante décadas por tener una asamblea constituyente que efectivamente sea manifestación de un principio básico, que es el principio de la soberanía popular. Esto de tener expertos designados. Yo creo que hay que llamarlo así, son expertos designados, son una suerte de senadores designados. Claro. Son los mecanismos de la dictadura los que están operando. Qué fuerte sentir eso. De hecho, justamente estaba leyendo una persona que nos escribe, Jaime Guzmán ganó por segunda vez. La primera con un plebiscito fraudulento, hoy con una muy amarrada constitución que está determinada por los más cercanos al modelo y al statu quo. Interesante comentario de Liga de la Serpiente en Twitter. Hassan. Mire, Eric, lo que estuvimos conversando al comienzo del programa fue el tema de las bases constitucionales, que nosotros estamos argumentando que es efectivamente una especie de constitución en las sombras, porque acá están pauteando con cosas bien duras el órgano redactor.
porque acá está cosas como la participación de los agentes privados en entregar derechos sociales, hasta aquí está el bicameralismo, aquí está el hiperpresidencialismo mediante iniciativa exclusiva del gasto del Ejecutivo, una serie de cosas. Pero en teoría, todas estas cosas tienen suficiente ambigüedad que se podría redactar algo un poco más razonable. Pero cuando uno llega a los órganos tripartitas que van a estar a cargo de redactar eso, ahí desaparece la posibilidad, creo yo, de hacer algo razonable por la manera en que está diseñado esto. Para empezar, entonces, de ver tu opinión, ¿qué piensas que con esto del Consejo Constitucional, con 50 personas elegidos por votación popular, o sea, están copiando el mecanismo del Senado? ¿Por qué? Y personas que son abogados del diablo van a decir, pero el Senado es democrático, o sea, elegido democráticamente. ¿Por qué eso no es una buena forma de tener un órgano redactor? Bueno, mira, lo primero, yo escuché ayer algunos de los actores que han sido decisivos para que este proceso terminara con el acuerdo, hacer un símil entre esta comisión de 24 personas y el grupo de los 24. Que no sé si tú sabes, distinguido ciudadano, fue muy importante en la lucha contra la dictadura. Yo creo que esa comparación es un poco ofensiva. Es ofensiva. Creo más bien que esta comisión se parece a la comisión Ortúzar. Yo diría que esta es una comisión Ortúzar 2.0. Claro. Así de simple, digamos, no nos engañemos. Cada vez que un órgano de estas características, un comité experto, esté participando en la generación de un orden constitucional, quiere decir de que el principio de la soberanía popular no se está respetando a cabalidad. Así de simple. Y en el caso de la Comisión Ortúzar lo que se hizo fue eso. La Comisión Ortúzar preparó un proyecto que se presentó a la Junta Militar. La Junta lo pasó primero por el Consejo de Estado y después ella misma lo modificó en algunas de sus regulaciones. Bueno, es el mismo papel que va a jugar hoy día esta comisión de expertos. Va a preparar un anteproyecto que lo va a entregar a esta comisión electa 100%, pero, y aquí viene lo relevante que es la pregunta que me formulaban, esa comisión va a tener no solo estos límites que ustedes han identificado, sino que también va a estar tutelada en su gestión por esta comisión de admisibilidad. Entonces, en definitiva, la libertad de este órgano 100% electo está bastante limitada. ¿Cómo calificaríamos a esto? Son anomalías, evidentemente, anomalías democráticas, anomalías que afectan el principio básico de la soberanía popular, ¿no? Ahora, yo quisiera hacer la siguiente reflexión e invitarlos también a pensarlo en este sentido. Cuando nosotros iniciamos el proceso que dio origen al proyecto del 2022, ahí está lo que algunos de nosotros publicamos. Yo hice una publicación oponiéndome al aval que más de 170 académicos le dieron a ese acuerdo por la paz y la nueva Constitución, manifestando la misma preocupación que indicó Vale hace un rato atrás o en el programa anterior, en el sentido que este acuerdo era muy insatisfactorio, ¿no? Partimos con eso. Claro. Y fue bueno hacerlo ver, que esto era escandaloso, que era un atentado a la lucha que habíamos hecho durante tantas décadas, porque al final hubo modificación. Y yo quisiera en ese sentido ser más cauto en relación con las posiciones que adoptamos al inicio del proceso en el caso anterior. Porque en el caso anterior, ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a terminar con un proyecto de constitución como el que en definitiva se entregó al país, y que lamentablemente, verdad, fue rechazado. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿se imaginaron ustedes que no obstante todas las limitaciones que tenía el trabajo de la convención, se iba a alcanzar el proyecto de constitución que se alcanzó? La verdad es que si me hubieran preguntado, habría dicho, es imposible. Entonces, yo en este sentido, no obstante que me parece que este es un pésimo acuerdo, me parece que hay varios partidos que tienen que dar explicaciones sustantivas, sería cauto, porque en una de esas nos pasa exactamente lo mismo que ocurrió en el proceso anterior. Esto es, que la negociación que se va a dar al interior de la comisión, y no perdamos de vista que estas 24 personas son finalmente individuos que están vinculados con la política.
porque a quienes van a elegir son a los abogados que probablemente han asesorado a los parlamentarios, a los partidos, en todo lo que es el debate constitucional. Entonces estos expertos son tipos que están de lleno en la política, entienden el juego político. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que ver es si el juego de la política genera un efecto semejante al que hubo en el proceso pasado. Sin embargo, hay un elemento que es el que hace la diferencia. ¿Ah? ¿Cuál es ese elemento? Que no están los independientes. ¿Cuál es ese elemento? Que no están grupos que representaban intereses generales, mayoritarios, suficientemente considerados en el diseño, es más, están excluidos. ¿Ah? No hay ninguna mención a ello. Entonces falta ese elemento de articulación. ¿Ah? Pero yo tengo la impresión de que hay al interior del oficialismo algunos partidos que podrían cumplir una labor semejante a la que cumplieron ambientalistas, indigenistas, promotores de los derechos de los animales, promotores del Estado Social y Democrático de Derecho Auténtico, etcétera. Entonces, creo que hay que ser precavido, hay que denunciar este acuerdo, por supuesto, porque es un pésimo acuerdo, pero también hay que prepararse para dar la lucha política que a lo mejor genera un texto constitucional bastante más decente que lo que está en las bases. Por ejemplo, miren, ¿se acuerdan que sufrimos mucho, y así fue como conocí a Hassan, por el tema de que debía respetar los tratados internacionales en materia económica? ¿Se acuerdan que para nosotros fue realmente una cuestión, pero inaceptable? Claro. Bueno, en definitiva no tuvieron ninguna importancia en el texto constitucional definitivo. Entonces, yo llamaría por supuesto, a denunciar el acuerdo, que es ilegítimo, pero también llamaría a colaborar para generar un escenario que sea semejante al que logramos después del pésimo acuerdo de noviembre. Porque en una de esas descubrimos mecanismos políticos, descubrimos instrumentos políticos, descubrimos fuerzas políticas que puedan generar un escenario más o menos semejante al que generamos en el proceso anterior. Pero Eric, ¿no ve usted que están muy desarticulados los movimientos sociales? Hay muchos sí, no. Hay muchos que están sí, en el, no. digamos la verdad, hay muchos que están en el gobierno, feministas, yo pertenezco al movimiento feminista y estamos totalmente desarticuladas, de verdad, no sé, no veo, vi el otro día unas fotos de Modatima, pero también muchos de ellos están en el poder constituido hoy, entonces como que lo veo difícil igual. Sí, mira, lo que pasa es que a propósito de las bases, ¿no? Yo creo que hay un punto que se puede rescatar, a propósito de lo que decía Hassan, y es que, como todo texto constitucional, hay ambigüedades en esas bases. Por ejemplo, hay dos elementos que son, a mi juicio, sustantivos para procurar enfrentar este fenómeno político que se viene por delante en función de lo que ha sido nuestra lucha. ¿Ah? Primero, está consagrado precisamente el Estado Social y Democrático de Derecho. Y segundo, está claramente la regla de los tratados internacionales de derechos humanos. Ya no está lo relativo a los tratados de libre comercio. No está, desapareció. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el progresismo con estas dos cuestiones que son centrales? Uno, el tipo de constitucionalismo, porque es un modelo de constitucionalismo social y democrático, no es Estado liberal de derecho, no es constitucionalismo clásico, no es tampoco constitucionalismo social, es social y democrático de derecho, y está firmado por Renovación Nacional y la UDI. Y además está claramente la regla según la cual los tratados internacionales de derechos humanos son nucleares en esta propuesta. Bueno, a partir de eso, Alex, se pueden hacer una cantidad extraordinaria de cosas. Y yo espero que los partidos oficialistas que van a llevar candidatos, supongo, a este consejo de 50 personas, se la jueguen por sacarle el máximo provecho a estas dos reglas, porque a propósito de lo que planteaban, es cierto, van a estar los privados involucrados en hacer prestaciones sociales, pero no son prestaciones sociales en el Estado subsidiario de Pinochet, son prestaciones sociales en el Estado social, son prestaciones sociales en el Estado social y democrático de derecho. Daniel. Sí, bueno, yo agradezco su positivismo, su optimismo es la palabra. Y estamos en esa encrucijada, don Eric,
Porque usted mismo dijo en un principio cuando empezamos a hablar que no se respeta la soberanía popular. Entonces alguien podría decir, con ese solo principio de no respeto yo no me meto. ¿Cierto? Y otro podría decir... Pero mira, no, espera, déjeme. Correcto, tienes razón en eso, pero mira, podría decir... Lo que agrega, sin embargo, el acuerdo. El acuerdo no dice que se reconoce la soberanía nacional. Se dice que se reconoce la soberanía popular. No lo dice, pero el acuerdo en sí mismo no la respeta, porque tiene dos instituciones que son vetos. O sea, primero el que pone el tema en un principio, en la Comisión Ortúzar. Y segundo, si a mí no me gusta alguna atenta contra la constitucionalidad, y eso es cualquier cosa, voy al Comité Técnico de Admisibilidad. O sea, tiene estos dos vetos. Ahora, claro, la fuerza de la población podría ser... Pero estamos confiando en la fuerza de la ciudadanía, que hoy día está media decaída. Yo no estoy diciendo que partimos mal, que no se respeta la soberanía popular. Ahora, ¿vale la pena meterse? ¿No vale la pena meterse? Algunos dirán, oye, a Pinochet lo sacamos con el lápiz. Sí, estamos en otra situación. Se supone que estábamos en democracia. ¿No era mejor patearlo un tiempo? ¿Mejor concentrarnos en la reforma pensión y en la reforma tributaria? Bueno, no sé, no era mucho de querer protagonismo. Me refiero a Vlado Mirosevich, me refiero al Partido Socialista, que hoy día está tan... Entonces, claro, uno tiene como... Reconozcamos que en la convención primaron los independientes y no lo lograron porque la gente lo rechazó. Lo rechazó además por la fake news, ¿no? Pero y ahora entonces están los políticos detrás. Y dicen, bueno, ahora nos toca a nosotros porque ustedes no pudieron y lo excluimos a ustedes. ¿Qué hacemos? El incumbente me dice, yo protejo mi chiringuito, protejo mi Senado. Te escuchaba sobre los senadores socialistas. Mira, es una tremenda pregunta de distinguido ciudadano, porque en definitiva no solo tiene que ver con la coyuntura actual, tiene que ver también con tu historia política. O sea, los que hemos venido luchando por la Asamblea Constituyente, por una nueva constitución que represente efectivamente la soberanía popular, tenemos también una historia. Entonces la pregunta es, ¿cómo desde esa historia te bajas en esta coyuntura tan compleja? Sí. ¿No? Y yo insisto en el punto, y por eso mi optimismo. Respecto al acuerdo de noviembre, nosotros salimos con mucha fuerza a rechazarlo por todo lo que implicaba. Entre otras cosas porque fue el salvavidas del gobierno que lesionó tan gravemente los derechos humanos, ¿no? Que le declaró la guerra al país, ¿no? Pero fíjate en qué terminó todo eso. Es cierto que aquí falta un actor, porque no vamos a tener a los movimientos sociales y toda su riqueza trabajando en diseñar las características del orden constitucional. Pero yo estoy absolutamente convencido que una vez que este proceso se abra, como una conducta coherente con una lucha que llevamos por décadas, nos vamos a terminar involucrando para presionar con el fin de que este orden constitucional que se define ya como respetuoso de la soberanía popular, no nacional, popular, que se define como avanzar hacia un modelo de Estado social y democrático de derecho, que establece los derechos humanos, consagrados en los tratados internacionales, debe dar mucho de sí si tenemos las habilidades políticas. Lo que yo haría, en definitiva, distinguidos ciudadanos, es lo siguiente: probablemente yo me termine involucrando en este proceso, pero voy a dejar absolutamente claro que esto no significa que la discusión constitucional en Chile está terminada. O sea, algunos creen que aquí esto se acabó y tenemos constitución para los próximos 30, 40 años. Perdonen, no. El origen de esta cuestión, la composición de este órgano, la existencia de esta comisión de expertos, hacen que yo tenga reservas al respecto. Voy a participar, pero voy a ver cómo es que se termina en definitiva este proceso, porque en definitiva todo esto no culmina como culminó el proceso anterior, esto es, derribando las barreras que ellos habían inventado, porque eso fue lo que ocurrió. Entonces yo reclamo mi derecho a seguir con la cuestión constitucional abierta. Sí, pero... Yo me aproximaría de esa manera a este proceso. No diría que nos metemos en esto para cerrar de una vez por todas el proceso y la discusión constitucional. No, porque estamos entrando de una muy mala manera. Porque estamos entrando con instituciones que ponen en riesgo la soberanía popular, que por lo demás ustedes mismos acaban de consagrar en la base. Entonces, un mínimo de coherencia. Bueno, y si en definitiva el resultado no nos resulta satisfactorio, bueno, entonces veremos si llamamos a anular, si llamamos a decir que el proceso tiene que quedar abierto, ¿no? Veremos en su momento, pero creo que es
hay que ser optimista. Yo la verdad me entristecí cuando escuché, cuando Ale leía temprano a problemente un joven que dice, estoy profundamente apenado, ¿ah? Yo no quiero seguir en esto, no me hables más de esta cuestión. Lo peor que podemos hacer quienes estamos comprometidos con una sociedad de la igualdad, ¿verdad? Una sociedad de la libertad y la dignidad humana, es no involucrarnos en esta cuestión. Involucrémonos, veamos lo que pasa, y una vez que tengamos el resultado definitivo, tomemos una posición. Pero no dejemos. Me gusta, no dejemos. Eric, sí, me gusta, Eric, en el sentido de que lo que pasa es que después del 4 de septiembre había tanta decepción que no sé si había alguna expectativa con esto. Yo, francamente, nunca cuando está en la clase política, desde la UDI hasta el Partido Comunista, digamos, tratando de llegar a un acuerdo, me siento como contenta y creo que va a salir algo positivo de eso. Nunca. nunca lo veo de esa forma. Pero igual lograron decepcionarme. Es impactante. Porque además se habla de que van a ser primero y seamos súper claros, porque pregunta Jessy, por ejemplo, acá, si puede ni siquiera un independiente ir en lista de partido. No, si los independientes sí pueden ir en listas de partido. Así es como ellos, exacto, pero no en listas de independientes, que fue la forma en que se usó la vez anterior. Pero a lo que es más, mira, incluso, por supuesto, salvo que la reforma constitucional establezca una regla en relación con el sistema electoral, pero si no, los independientes podrían ir no en lista. Por supuesto va a ser muy difícil que salgan, ¿no? Pero puede darse el caso, ¿no? Entonces, ojo con eso también. Yo creo que tengo una preocupación con lo que acabas de mencionar de esto de entrar en ese proceso manteniendo la reserva que esto no cierra el debate constituyente producto de cómo está construido este mecanismo de redacción constitucional. ¿Por qué tenemos una constitución en este momento, que es una constitución con todos los problemas de los cerrojos, toda la visión ideológica de Jaime Guzmán y la Comisión Ortúzar y toda la crítica que han hecho tanto expertos en derecho constitucional sobre el texto? Pero también tiene el vicio de origen fundamental, que es una constitución redactada en dictadura. Y eso es un impulso adicional donde personas que incluso comparten el ideario guzmaniano, digamos, igual sienten que esta constitución actual tiene un problema de legitimidad y por ende se abren a estos procesos, ¿ya? Entonces acá hay un riesgo que terminamos legitimando la lógica de la constitución de Guzmán, que si este proceso genera un documento que en su esencia es similar a la Constitución de 80, esta vez, aún más que durante las reformas de Lagos, va a tener un barniz democrático. Y todo el impulso social, político que existe para cambiar una constitución cuyo origen está viciado, desaparece. Está bien que uno dice, yo no voy a dejar de presionar por un proceso constituyente porque no me parece este proceso. Sin embargo, una cosa que uno dice en su fuero interno, otra cosa es el efecto político real de esto. Por eso yo inicialmente pensé, esto es una mala idea de parte del Ejecutivo, de parte del Gobierno, ir impulsando estas negociaciones. Porque uno podría, después de la victoria y el rechazo, hacer una profunda reflexión de parte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene la posibilidad, por ejemplo, de hacer comisiones. Tenemos comisión de pensiones, ¿cierto? La comisión Marcel, la comisión Bravo, tenemos la comisión Engel sobre financiamiento de la política. Se podría nombrar una comisión para ver la cantidad de dinero oscuro que pusieron en la campaña de rechazo. Se podría hacer una misma comisión para investigar el tema de la noticia falsa. Hay un problema con la calidad de la democracia en Chile, que es una herida abierta que no se ha masticado en este momento. Entonces se podría patear el proceso constituyente tratando de entender lo que pasó con el rechazo y con la falta de calidad democrática en el debate. Y después, unos años después, se podría volver al debate constitucional. Han decidido, en vez de eso, ir con urgencia a resolver este problema constitucional, y yo veo el riesgo entonces de la legitimación de la Constitución de Ortúzar. Yo haría dos digámoslo así, derivadas de lo que acabas de decir. Mira, la primera, y en esto tenemos que ser súper claros, así como salimos a decir que el acuerdo de noviembre era un acuerdo de muy mala calidad, pues aquí hay que decir exactamente lo mismo, porque sí es. Pero, insisto,
la historia nos dio una lección. Y esa lección no hay que desechar. Hay que moderarla, pensarla y ver qué posibilidades se abren. No hay ninguna posibilidad, de acuerdo con estas bases, ninguna posibilidad de que tengamos Estado subsidiario. Ninguna. Porque si tú defines el modelo constitucional como Estado social y democrático de derecho, no hay posibilidad para el Estado subsidiario como se ha entendido en Chile. Está claro. ¿Ah? Eso no es posible. Y el hecho de que se diga que los particulares podrían colaborar en la satisfacción de derechos sociales, económicos y culturales no se va a hacer en el contexto del Estado subsidiario de la Constitución del 80. Se hace en el contexto de un Estado social y democrático de derecho, con todo lo que eso pudiera implicar. Ya, pero a ver, pero llevémoslo al punto. ¿La FP siguen o no siguen? Que va a ser muy importante el Parlamento que viene. Bueno, claro. Va a ser decisivo el Parlamento que viene. Otra cuestión, mira, que sí me gustaría hacer ese punto, y con esto me callo para que pueda intervenir, creo que quiere intervenir Daniel. Daniel, sí. Mira, no perdamos de vista que la coyuntura electoral en la que estamos situados muestra a un partido de la gente y a un partido republicano que están recibiendo colaboración internacional, apoyo internacional. Sabemos que el Partido Republicano, sabemos que casi está conectado con los factores que desde el extranjero están haciendo que la ultraderecha sea una opción política en distintas partes del mundo. ¿Ah? Por lo tanto, esto de decir, dejemos que esta cuestión termine, es un escenario bien complicado por la mayor fortaleza que está mostrando la opción republicana y el éxito electoral del Partido de la Gente, que es una cuestión que tal vez el día de mañana se vuelve a presentar. Que afortunadamente... Entonces, no perdamos de vista que están estos... Además, imagínense, Amarillos por Chile, sí, claro. Es hoy día una centro-derecha, que pasa por centro-izquierda, y que en el programa de ayer, Sarko seguía defendiendo que ellos eran de centro-izquierda. No, impresionante. Cuando en la negociación se pusieron del lado de Chile Vamos. Sí. Pero ellos... O sea, imagínense la confusión que van a crear en el electorado. No, solo la derecha ha conseguido en este proceso, después del rechazo, una victoria extraordinaria. Y es que tiene a todos lo que nosotros llamamos en algún momento, ¿verdad?, como los autocomplacientes de la concertación, transformados en un espolón en el electorado de la concertación. Y ese es un riesgo para la democracia, porque se están aliando con una derecha que decidió votar a Kast en la elección anterior, que no tuvo ningún empacho en el discurso de Kast, que perdió elementos democráticos sustantivos apoyando la candidatura de Kast. No, a esa derecha se está sumando los autocomplacientes de la concertación que están hoy día en amarillo en demócrata. Entonces, y lo ponen acá, y están firmando acá. Es complejo de querido ciudadano. Y están firmando acá. No, solo quería contarte, Eric, que como información de último minuto, hay un par de personas del PDG, del Partido de la Gente, que se acaban de renunciar. La jefa de la bancada del Partido de la Gente, Giovanna Ahumada, junto a los diputados Roberto Arroyo y Víctor Pino, anunciaron su renuncia al partido. O sea, esa es la jefa de gabinete. Ese partido es realmente un desastre, perdón. Mira, que lo diga así. Pero otra cosa, a propósito de eso, ¿no? Ustedes que les gusta esta cuestión y que tienen además eficacia mediática, ¿no? Pregunta, ¿el CERVEL va a tomar alguna decisión respecto de amarillos y respecto de demócratas que están actuando como partido político sin serlo? Por fin alguien lo dijo. Sí, ¿qué onda eso? ¿Por qué? Porque ahí está la firma de estos señores. Sí, partido en formación. Para lo único que los habilita la ley, en tanto que partido en formación, porque todavía no está el decreto y los crea como partido, es para buscar adhesión, para hacer su campaña de adhesión, pero no los habilita para realizar acciones propias de los partidos. Increíble eso. ¿Qué opinión tiene el CERVEL al respecto? Ojalá que se metiera en eso por fin, en algún momento. Daniel, ¿tú querías dar un contraargumentar? Sí, lo que pasa es que, si bien es cierto, se habla a través de instituciones públicas y privadas, el Estado social y democrático de derecho, y usted, don Eric, dice que no se tendría que en ese marco, pero bueno, uno podría decir, pero las prestaciones van a poder hacerla la AFP, por ejemplo, o ISAPRE, ¿no? Ahí hay una cuestión bien como... Ahora, claro, es discutible, va a tener que darse vuelta, no está claro. Yo concedo el punto de que
de esta de esta de este de este acuerdo por Chile que están puesto así, podría salir algo bueno. Pero también tenemos el riesgo de que como empieza, como se presenta, como un Senado que fue terminado con la propuesta de nueva Constitución, hoy día está en las bases, elige 12 miembros de la comisión de expertos y elige la totalidad del comité técnico. O sea, de un Senado que salía para afuera. De una terna de la hoy Cámara día, Baja, eso sí. Bueno, pero lo elige él. elige el Senado. O sea, el Senado elige el comité técnico de admisibilidad, sí, los 14. Elige 12 del propuesta de la experto, Cámara. Y claro, elige 12 del comité experto y queda consagrado constitucionalmente que no se le puede tocar. Mira el cambio, po. O sea, la defensa de su propia institucionalidad es aberrante. ¿Qué hubiera pasado si ahora, no sé, llegan los 50 y dicen, no queremos Senado? No se puede. No, pero es que los elegidos no queremos Senado. No, es que no se puede. Imagínate la contradicción enorme que existiría. Sí, pero eso no va a Sí, pasar. mira, yo coincido contigo en ese punto, pero no. Les propongo que hagamos lo siguiente, que tomemos digamos, esto que se ha llamado las bases, ¿no? A la luz de la idea del por qué se rechazó. Ya. Hagamos un análisis del documento en esa perspectiva. Tú te vas a dar cuenta que en definitiva los argumentos que la derecha, amarillo, ¿verdad? Y el grupo de Rincón y Walker esgrimieron para sostener la campaña del rechazo y para, por supuesto, generar noticias falsas respecto de esto, están varios de ellos recogidos en estos acuerdos. En definitiva, lo que está haciendo el rechazo aquí es pasar la boleta, ¿no? Evidentemente. Ganamos y puesto que ganamos, esto es lo que queremos, partamos de esto. Entonces lo que están haciendo en definitiva es cobrar. Sí, eso es lo que están haciendo. Sí, la pregunta es si este es el único momento en el que van a cobrar o si van a tener la capacidad para controlar todo el proceso. No, yo creo que eso no van a poder. Miren, No, creo que no. Y es bien interesante porque ayer Sarko en un programa de televisión decía, nosotros los amarillos no estamos tan interesados en integrar la convención, pero sí estamos interesadas en seguir la tarea de la convención. De esto hay que tomar nota. Y ustedes que están aquí en prensa y que tienen este tremendo público que los escucha, tenemos que tomar nota. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Amarillos va a desplegar la misma técnica que desplegó para generar una opción en favor, en este caso, probablemente de la prueba, dado que tienen esa base. Entonces va a haber que estar muy atento a cómo es que ellos van configurando opinión pública respecto de esto. Y estar muy atento a ver si vamos a tener la capacidad nosotros para, esta vez, no perdernos y orientar a la opinión pública respecto a qué es lo que está ocurriendo efectivamente. De partida aquí hay una primera constatación. Ojo, Amarillos no son un grupo de centro izquierda, son un grupo de centro derecha, son el espolón de la derecha hoy día y han estado al lado de la derecha en toda la negociación. O sea, sobre esto hay que volver una y otra vez, porque entonces la gente que se confundía al ver el rostros de la concertación ya no se va a confundir más. Es que si ellos no representan a la centro izquierda, no son la centro izquierda. Yo creo que vamos a requerir una campaña en ese sentido muy importante desde el punto de vista de identificación de lo que son tanto demócratas como amarillos y el rol que están jugando en la política chilena. Hay que hacer una campaña. Yo creo personalmente que en esta ocasión hay que hacer la campaña desde ahora. Igual como lo hacen ellos. Partió el día 1 la convención, el día del 15 de noviembre, ellos ya estaban operando por el rechazo. Nosotros tenemos que hacer una campaña de educación cívica, exacto, ¿no es cierto? Ir contra las fake news. Yo estoy de acuerdo con eso, en eso con Eric. Tenemos muchos comentarios, Eric. Muchísimos a través del Facebook, de las distintas redes sociales, y también tenemos comentarios en nuestro WhatsApp, que es el más 569-9101-0672. ¿Les parece que escuchemos los comentarios del público? Por favor. Y seguimos comentando entre los cuatro todo este proceso en el que estamos inmersos como país. Hola amigos, Alejandro Baeza. Amigos, yo creo la verdad que en esta pasada no se puede culpar al gobierno o a los parlamentarios oficialistas y acusarlos de entreguismo, cuando la verdad la derecha tenía mayoría y se impuso simplemente.
no quedaba otra alternativa, era simplemente que no hubiera ninguna posibilidad de hacer cambios y quedarnos con la vieja constitución de la dictadura. Yo creo que es la actitud más sana, tener un poco de expectativas y en que va a salir algo mejor que la actual constitución. No prejuiciemos por el momento. Eso es todo. Muchas gracias por su comentario. Buenos días, la voz de los que sobran, Buenos que días. escuchamos en familia todos los días. Gracias. Con respecto a lo que se firmó ayer, si 3 movimientos firman hoy un acuerdo que tiene una legalidad nacional, mañana me imagino que podrán exigir estar estos movimientos en cualquiera otra firma de la misma importancia y participar en su debate. ¿Quedó una puerta abierta? Hola amigos, les habla Joel Moya Morales. Hola, Joel. Sobre el tema, creo que estamos en la reedición, en la democracia tutelada o protegida 2.0, con la que ponía los ojos blancos Jaime Guzmán junto con el dictador Pinochet. Estamos, y que antes era protegida por el famoso COSENA, ¿se acuerdan? Estamos ante eso. Ahora el COSENA se llama Comisión de Expertos. El rol del COSENA lo hace la Comisión de Expertos, que tienen tantas facultades. Primero son designados por la casta política, el statu quo, la casta política financiada que le sirve al empresariado. Primera cosa. Segundo, tienen poderes de censura. Primero, le entregan la Constitución hecha. Segundo, luego tienen la censura en la Asamblea. Y tercero, hasta pueden llevarlo a comisión mixta. ¿Qué más democracia protegida quieren? Un abrazo. Interesante. Ah, mira, ahí viene otro. ¿O no? Ah, ya. Sí. Eso era. Ya, mira, y quiero leerles también lo que dice nuestra comunidad a través del Telegram, que es otra vía por la cual nosotros también recibimos comentarios. Bruno Rodrigo dice, lo del 4S fue un negocio redondo para la derecha y la ultraderecha. Querían mantener la constitución del tirano y no hacer una idéntica. Y si no, hacer una idéntica. Valentina Bernal dice, estos políticos hacen lo que quieren, siguen igual que en el 73, sin respetar la votación y lo que decide el pueblo. Es una lástima porque ese 60 y tanto por ciento les dio el espaldarazo para esto. No me extrañaría que aceptaran una constitución que le dé más apoyo a las ISAPRES y deje más desprotegida a la gente. Alejandra dice, que no soy yo, ya fue. Por mí, que el país arda otra vez. Nunca pensé que diría esto, pero prefiero la constitución del dictador antes que este jurel tipo Salmón. Oscar F. dice, concuerdo, ya fue. No sé si es bueno que haya una constitución que haga como que es nueva y que no sea, o que nos quedemos con la del 80. Ahí está. Preguntas que se hacen, ¿no es cierto? Reflexiones que hace el público en realidad y que son preguntas más bien retóricas, ¿no, Eric? ¿Qué le dirías tú a esta gente? Sí, bueno, yo le diría que el masazo del 4 de septiembre fue muy, muy significativo, ¿no? ¿Por qué no confesarlo? Digamos, varios estuvimos incluso hasta en medios deprimidos por varias semanas, porque la participación de estos no ciudadanos, ¿no? Esta masa que el cálculo que hacía Hassan, ¿no? Que probablemente la razón de la victoria del rechazo es la posición de quienes nunca se interesaron por la cosa pública, quienes nunca tuvieron interés por resolver los problemas colectivos, fue la que terminó generando el efecto. Pero el hecho concreto es que hoy día ese es el dato político. El dato político es que la derecha ha tomado la dirección de este proceso, con la convivencia de los amarillos, con el acuerdo de los amarillos y de los demócratas, ¿no? Y estamos en un punto en el que las posibilidades que tenemos se abren en la medida en que tengamos alguna capacidad real de hacer un proceso semejante al que vivimos en noviembre. ¿Ah? La pregunta es entonces, ¿dejamos que siga vigente la Constitución del 80 y por lo tanto que todas las condiciones estructurales que han transformado a Chile en lo que es y que explicó el estallido social, se proyecte por mucho tiempo más? Imaginémonos un escenario en que no hicimos nada, llega la Constitución del 80 y llega al poder
Antonio Kast. Porque es una posibilidad. Entonces uno en política tiene que ser capaz de manejar y tomar decisiones a partir de proyectar escenarios, ¿no? Y es un escenario posible tener la Constitución del 80 con Kast de presidente de la República. Imagínense lo que eso pudiera significar. Eric, te garantizo... Con un Kast que amenazó con desmantelar el Estado cuando era candidato. Te garantizo y un tenemos estallido otra con posibilidad. eso. La posibilidad de avanzar hacia un orden que se define como social y democrático de derecho. Yo la verdad no me atrevo hoy día a hacer una invitación abierta a tomar uno u otro camino. Lo que sí digo es que la historia nos mostró que ante escenarios muy adversos, como fue el Pacto de Noviembre por la paz, ¿verdad? Y la nueva Constitución, se consiguió un texto del cual yo estoy enamorado, ¿no? Es el texto que nos entregó la Convención. Hubo un proceso en el que fuimos capaces de derribar lo que nosotros denunciamos como barreras. Ese es un dato histórico, es un dato real, es un dato político que ocurrió recién. La pregunta es, ¿cuánto dañó el 4 de septiembre a la fuerza y a la fortaleza que teníamos para producir, ¿verdad?, el escenario que significó el proyecto de nueva Constitución 2022? Eso es lo que hay que evaluar. Si llegamos a la conclusión de que a lo mejor no tenemos la fuerza, no tenemos ya el espíritu, tal vez entonces habrá que abrirse a la posibilidad de que el día de mañana Kast gobierne con la Constitución del 80. Yo creo que hay que seguir pensándolo. Yo no me atrevería hoy día invitar a nadie a tomar una posición. Creo que hay que seguir dando vueltas. Pero yo mismo tener una posición en unos próximos días. Si esto es... Ya, comienza este proceso. Porque va a comenzar, eso es un hecho. Y se rechaza ¿esto? Que salga de aquí, nos quedamos igual con la Constitución del 80, ¿no? Claro. Sigue todo como está nomás. Exacto. Sí, pero sigue la presión constantemente. Exactamente, queda abierto todo, ¿no? Nada se cierra. Este debate, no sé. Este debate pasó antes. Todos los caminos son desastrosos. Ricardo Lagos negoció cambios a la Constitución de 80, sacó toda la parte de tutelaje militar de ese texto, puso un tutelaje civil binominal. Y en ese momento el debate fue, si no hacemos estos cambios, la derecha va a bloquear y vamos a terminar con una Constitución tal cual como hizo la dictadura con la parte militar. Es impresentable, entonces la opción es sacar la parte militar o no sacar la parte militar. Entonces fueron aceptando las posiciones de la derecha, legitimaron la Constitución de 80 con las reformas de Lagos y el debate constitucional se acabó por un buen rato. Si esto no hace cambios importantes en el mecanismo para hacer nuevas leyes, podríamos terminar legitimando un acuerdo constitucional otra vez. Hassan, estás equivocado ahí, estás equivocado. Perdóname que te corrija, pero el 2008, 2009, el 2013... Mira, lo que pasa es que algunos creen que la discusión constitucional empezó a propósito de octubre, ¿no? Los que yo llevo 20 y tantos años en esto, yo inicié el movimiento por la Asamblea Constituyente el año 2002. Marca AC también me acuerdo perfecto. Que entonces, no es cierto. Lo del Lago no significó que por mucho tiempo se dejó de discutir la cuestión constitucional. Lo mismo el año 2013 organicé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile un ciclo anual, un ciclo que duró todo el año, sobre nueva constitución, asamblea constituyente y reforma, y cuál era el proyecto de constitución que pudiéramos proponer al país. En las elecciones presidenciales posteriores al gobierno de Lagos, la cuestión constituyente estuvo arriba de la mesa. Entonces, no es cierto el que debate Lagos académico haya una cancelado cosa. la discusión constituyente, no la canceló. Siguió esa constitución. El debate académico sí, la presión en esa esfera es distinta que la presión política desde la institucionalidad para cambiar esa cosa. El también, yo participé durante mucho tiempo, por ejemplo, los 1 de mayo con nuestro cartelito sobre Asamblea Constituyente, nueva Constitución, y tú veías esas demandas. Lo que pasa es que nunca alcanzaron la dimensión que alcanzaron en octubre, eso es cierto. Eso es Y el fenómeno fue nacional y fue, claro, generó lo que generó, ¿no? Pero, lo que quiero decir es que el hecho concreto de que, en definitiva, ya no sea la Constitución de 1980, sino que sea esta Constitución producto de este acuerdo tan ilegítimo, no clausura el que nosotros, si estamos en desacuerdo con este acuerdo, podamos seguir planteando la cuestión constitucional en el futuro, ¿no? Sí, eso es lo que hay que decir políticamente. Yo creo que hay que ¿Cuál es el mejor escenario para nosotros?
que queremos cambios sustantivos en la sociedad chilena. Un escenario de una constitución que surge de un mal acuerdo como es este, pero en el que ya no está el Estado subsidiario, un escenario en que Kast tiene que gobernar con esta nueva constitución, o un escenario para nosotros que queremos cambios profundos en el que es la constitución del 80 la que sigue vigente con Kast gobernando. Eso es lo que vamos a tener que decidir en un tiempo más, cuando el texto ya esté listo. Esa es la realidad política. La realidad política es que como izquierda, como centro izquierda, hoy día estamos en una posición electoral débil. ¿Cómo hacemos para recuperar un segundo aire? Mira, yo quisiera aquí simplemente decir que probablemente el secreto sea que no se entienda por parte del gobierno que debe seguir haciendo concesiones, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que entender que debe jugarse por su proyecto, y en definitiva poner a la derecha a sacarle al pizarrón. Si no se aprueban las grandes propuestas del gobierno, que sea la derecha la que pague el costo. No lo que está pasando ahora, en que gobernar es claudicar. Hoy día se está gobernando para claudicar de los ideales. Hay que recuperar esos ideales. Hay batallas perdidas que son victorias. Porque a lo mejor pierdo la batalla por una reforma sustantiva, pero dejo en evidencia ante la población que se pierde por la resistencia a la derecha. Porque hay elecciones en 2 años más. Hay elecciones en 3 años más. Entonces el gobierno tiene que sacar a la derecha el pizarrón, no seguir haciendo concesiones. No puede ser que gobernar sea claudicar. Eso hay que terminarlo. Solo de esa manera la izquierda y la centroizquierda va a tener alguna posibilidad en el escenario electoral que viene en unos 2-3 años más. Lo que pasa es que eso no parece, pero lo último que quería decir, está la contradicción del no respeto de la soberanía popular versus el pragmatismo que debería tener el sector de izquierda, pero que tampoco, y ese es el problema que yo veo, tampoco está organizada para hacer pragmatismo, porque si podemos ser pragmáticos, podemos aprovecharnos de este mismo acuerdo. Si yo creo que hay mentes que podrían aprovecharse de este propio acuerdo, sacarle el máximo partido, etcétera. Pero está la fuerza, están las personas, están los grupos para hacer eso, no lo sé. Y ese es un tema que hay que como darle una vuelta. Exacto. Partiendo de la base que no hay respeto a la soberanía popular, pero el pragmatismo hay que hacerlo trabajándolo, pensándolo, dándole vuelta, usándolo a su favor. No sé si eso está hoy día. Esa es la pregunta. Voy a mandarle una tarjeta de Navidad al presidente. Con la frase de Eric. No puede ser que gobernar sea claudicar. Sí, yo agradecería montones si esta frase la pudieran poner ahí, porque pongámosla en el EGC, por favor. Es lo que estamos sintiendo. Eso sentimos. Antes decían gobernar es educar. Que parece que gobernar es claudicar. Así no vamos a terminar en ninguna parte. Deberíamos, bueno, desde acá nosotros haremos lo posible por educar. No es nuestra labor, somos un medio de comunicación. O sea, bueno, hay una pequeña labor que tiene que ver con educar, entretener, informar. Son lo que deberíamos estar haciendo, digamos. Pero eso debería estar haciéndolo otros, el Estado, digamos, ¿no? Además, me vetaron, de sus partes. Don Eric, me vetaron para ser parte de la comisión de expertos. Me vetaron. Dice, no podrán ser parte de la comisión personas además, que tengan inhabilidad para ser candidato a cargo de elección popular. Yo como fui convencional, tengo un año. Me pusieron aquí. Los pusieron faltó a la misma altura que Karen Rojo. Sí. Claro. No van a poder estar personas como Fernando Atria, Jaime Baza, Viera, que llevan años también junto con Eric y otros expertos peleando por tener una nueva constitución. Eso es muy feo y además como que lo tiñen y te ponen junto ahí con personas que... Pero mira, no sé si se va a dar así, Alea y Daniel, pero aparentemente la gente con mayor experiencia ya se fogueó en este proceso. Por lo tanto, se va a producir probablemente una renovación de los cuadros técnicos, ¿no? De los expertos en derecho constitucional. Va a emerger la generación de 30-40, probablemente es la que va a aparecer con sus doctorados y sus publicaciones. Eso tiene una ventaja. ¿Cuál? Que la antigua generación fue educada y aprendió a manejar el derecho constitucional con el texto de Pinochet, que no era criticado. Todo el mundo se dio lo que yo llamé, hay un artículo que publiqué por ahí, el síndrome de Estocolmo. Sí, es un artículo bien bonito, donde muestro qué le pasó a la cultura constitucional con el texto de Pinochet. Bueno, esta generación de los 40 es la generación de la discusión sobre la nueva constitución.
la discusión sobre la Asamblea Constituyente está menos contaminada desde el punto de vista de su adhesión con el orden constitucional vigente. Ha estado más abierta a o sustituirlo en su totalidad o a introducirle cambios sustantivos. Tal vez la comisión de expertos, renovada generacionalmente, nos trae alguna sorpresa. Y nos encontramos con que la cultura constitucional de la última década, que es una cultura constitucional de cambio constitucional, los constitucionalistas han estado discutiendo en los últimos 10 años qué debe cambiarse, cómo debe cambiarse, hacia dónde debe dirigirse el cambio. O sea, ninguno de ellos es defensor del texto del 80. En cambio, en la generación anterior, tú te encontrabas a constitucionalistas que defendían abiertamente el texto de la dictadura. Entonces, tal vez ahí, Daniel, surja una pequeña posibilidad generacional. Una generación que está acostumbrada a pensar la necesidad de un nuevo texto. Muchas gracias. ¿El presidente fue su alumno, Eric, o no? No. Pucha. Ahí No, le yo ahí faltó el tengo una curso de- historia que a lo mejor en el momento lo conversamos, pero no fue mi alumno. No, no le Ok. pueden culpar por algo así. No lo buscamos para nada. Eric Palma, Muchas gracias. muchas gracias por estar hoy en La Voz de los que Sobran, Vale. haciendo estos Un análisis gusto. difíciles y Un tratar gusto y de subirnos felicitaciones el por el ánimo. programa. Bien Muchas entretenido gracias. su Es muy optimismo. desafiante escucharlo. Un abrazo enorme para ti también. Que esté muy bien. Chao, Vale, chao. que estén muy bien. Saludos a los auditores. Gracias.